Bienvenidos y gracias por seguir a Norteñas Chingonas. Como usted sabe, este podcast está hecho para todas las mujeres que están rompiendo esquemas. Hemos tenido personas de áreas que tal vez ni nos imaginábamos que pudiera estar mujeres. Debbie, te quiero dar la más cordial bienvenida. Debbie Chacón León. León Chacón, perdón. Debbie León Chacón. Siempre estoy volteando tus apellidos. Y pues bueno, la verdad es que he abierto este espacio para las mujeres que están dentro de este proceso extraordinario de elecciones judiciales 2025. Es un proceso atípico, nuevo, algo que en la historia de México no había pasado. Y pues gracias por acompañarme, por platicar un poco más de ti, de tu formación, de qué te mueve a realizar las cosas y sobre todo para que también entiendan que detrás de un juzgador pues está una persona que siente, una persona que tiene los mismos problemas, una persona que le ha costado mucho trabajo, mucho estudio, mucha dedicación llegar al puesto en el que están. Debbie, de nuevo, gracias. No, al contrario, Karina, gracias a ti, gracias por invitarme y gracias por abrirme este espacio. Primero que nada, Debbie, de verdad un gusto y para cualquier mujer que quiera estar acá también está a la orden esto. Se trata de darnos espacios. Fíjate que en algún momento ya me han llegado a cuestionar algunos amigos de por qué para mujeres. Siempre lo voy a decir que más allá que un tema de, cuestión feminista, es como mi forma de fortalecer al género, porque creo que, y sabemos que en la historia de nuestra humanidad y por lo menos de nuestra cultura, pues las mujeres estaban un poco fuera de la vida pública y tener un espacio exclusivo para mujeres a mí me llena de mucha satisfacción. Debbie, pues vamos a iniciar por ti. O sea, yo siempre que vienen a este lugar me gusta cuestionar un poco de qué te mueve a hacer las cosas y yo estoy segura que tu contexto, precisamente un tema que veíamos hoy en maestría, tu contexto y tu historia de vida determinan muchas decisiones. Y digo, tú que eres maestra en filosofía, sabes precisamente de la formación del ser, de la educación que te dieron tus padres, de cómo influye en este carácter, en este arrojo y en decir sí puedo. Platícanos un poco, ¿dónde nace Debbie? ¿Dónde crece Debbie? ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Y cómo es que, o en qué momento decidiste, voy a ser abogada? Fíjate, yo nací en Nicolás Bravo. Bueno, nací en Madera porque era donde había el centro de salud. Yo nazco en Ciudad Madera un 18 de septiembre del 75. Este año, gracias a Dios, cumplo 50 años. Y vivo en Nicolás Bravo. Nosotros vivimos en Nicolás Bravo, que es un pueblo que está cerca de Ciudad Madera. Es parte de la sierra. Soy orgullosamente serrana. Cuando, sí, muy orgullosa de ser serrana, muy orgullosa de mi origen, muy orgullosa de venir de donde vengo, orgullosa de mis papás, de toda mi familia. Y cuando tengo 14 años salgo de la secundaria y en mi pueblo ya no hay más escuela. Entonces, pues me vengo a estudiar aquí a Chihuahua, el Bachilleres 1. Entro al Bachilleres 1, me quedo en la tarde, mi mamá se viene a estar una semana conmigo porque pues yo no sabía andar en camión. Entonces yo mi mamá se subía junto conmigo al camión y me decía, tienes que fijar dónde te vas a bajar, dónde te vas a subir. Entonces iba en la tarde, mi mamá me esperaba esa semana que saliera y luego ya nos íbamos a la casa, ¿verdad? Donde vivía. Viví prácticamente por toda la ciudad porque no quería dejar de estar en el mismo Bachilleres. Entonces incluso llegué a vivir en Infonavit Nacional y ahí estaba en el Bachilleres 1, hacía como una hora y media en el camión para llegar. Después de ahí, bueno, salgo del Bachilleres, entro a la Facultad de Derecho de aquí de la UACH, me gradúo, me titulo, me caso, tengo hijos y estudio con posterioridad una maestría porque obtuve una beca en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Y estudio una maestría en Derecho con una especialidad en Psicología y luego después me dan la oportunidad de estudiar otra maestría por medio del tribunal y me convierto en maestra en Derecho Civil y Mercantil Judicial. Luego, ahí mismo, en la escuela. En la escuela judicial, en la escuela del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Luego tengo otra oportunidad de una beca y estudio un doctorado. Y soy doctora en Derecho por la Universidad de Baja California. Para mí, pues esto ha sido muy importante porque yo siempre les decía a mis alumnos y a mis hijos, ¿verdad? Las buenas calificaciones sirven para dos cosas. Para que los papás nos sintamos bien orgullosos y digamos, híjole, es que lo estoy haciendo bien, mi hijo tiene muy buenas calificaciones. Y la otra era para conseguir becas.
creo que esa fue una parte, ¿no? Enseñarle a mis hijos que las cosas se podían lograr por medio de becas. Sí. Y incluso mis 2 hijos que ya son profesionistas obtuvieron su carrera becados. Y mi hijo que está estudiando ahorita todavía en la universidad, él también tiene una beca. Está con una beca del 90%. Y pues bueno, creo que eso ha sido un ejemplo para ellos, porque yo he educado a tres hijos y los he educado con el ejemplo. Entonces trato de hacer siempre las cosas bien, de manera correcta, de manera ordenada, porque uno es un ejemplo para sus hijos. Las palabras pueden decir muchísimas cosas, pero tu vida, tu ejemplo, lo que haces, eso es lo que realmente marca y es lo que realmente forma. Posteriormente, pues tengo muchos cursos, muchos talleres, soy maestra, combino mi función judicial con la parte académica, soy maestra en licenciatura, en maestría, en doctorado. Aquí en la UACH. Aquí en la Facultad de Derecho doy clases en maestría, doy clases de teoría del derecho, entonces de ahí la parte filosófica, ¿no? De conocer la parte filosófica del derecho. Y en licenciatura ahorita no estoy impartiendo clases porque, pues lógicamente me ocupa el tiempo en una campaña, pero pues he sido maestra en personas y familia, en Derecho Civil, Derecho Procesal Civil 1, Procesal Civil 2, Procesal Mercantil, contratos civiles. También doy contratos en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado. Doy clases y doy clases de contratos civiles. En doctorado pues he dado la clase de Derecho Civil, que es mi fuerte, que es la materia que para la que manejo. De hecho que quería que la sacaras. Dicen que tienes que, por lo menos, y te lo paso aquí al costo, yo creo que es algo que no sé si ya te lo han dicho, que en una entrevista para que realmente, o en un podcast o donde vayas, tienes que nombrar mínimo 3 veces tu color, tu número y tu nombre, para que la gente se le vaya quedando en el subconsciente. Entonces, igual y decirlo, digo, ahorita no lo comenté, ella va para una cuestión de magistratura en materia civil, en el Tribunal Superior de Justicia de aquí, del Estado. ¿Por qué esta área? A mí siempre que entrevisto a gente, ya te lo había dicho en otra oportunidad que habíamos tenido, como de esta área, luego digo, ¿qué tanto impacto tiene la parte civil? Como que no alcanzamos a ver cómo es el acceso a un área civil, cómo te llegan casos a un área civil, de dónde se desprenden estos mismos, a dónde se acerca la gente, porque yo creo que son como esas dudas de la gente ahora que se está socializando ese tema del derecho y que termina siendo muy educativo. Digo, a mí no me ha parecido tan mal ya en el momento de la práctica, porque debo de admitirlo, en la parte del derecho no era como muy mi especialidad, la verdad. O sea, había muchos temas, pero, y más el derecho electoral a mí se me hace bien complejo, pero particularmente en el derecho, de verdad, el hecho de que estén saliendo a decir, esto hacemos, así nos preparamos, somos personas capacitadas, no somos los corruptos que se mencionó a través de una rueda de prensa mañanera. No todos tuvimos una situación de acomodo, o tal vez te impulsó alguien, pero tú te ganaste también continuar ahí. Me lo dijo una vez una persona, puede ser que alguien te ayude a llegar, pero si no te mantienes, es porque ya también tú no tomaste las riendas que te tocaban y la responsabilidad que te tocaba de seguirte preparando. ¿Por qué el área civil? Y sobre todo que nos digas tu número y tu color, que ahí traes Traigo mi boleta. ¿Tu boletota? Impresa grande. Soy el número 05. Okay. Nos acomodan acorde al orden alfabético por tu apellido. En mi caso, pues yo soy León Chacón Devi. Y soy la quinta. Okay. Entonces, del 0 al 9, del 1 al 9, perdón, pues somos 05. ¿Por qué? Porque la importancia del 05, yo soy el número 05. Porque si tú pones un 5, únicamente el 5, ¿no? Aquí, y alguien llegara a poner un 1, pues ya no votaste por el 5. Entonces, por eso es la importancia de poner siempre el 0. ¿Pero lo tomarían como voto para allá? No sabría decirte, porque se toma la intención del voto. En una plática que tuvimos con un representante del IE, nos dijo que incluso si ponían el nombre aquí, se tomaba como intencionalidad del voto. Entonces, o que si lo tachaban o sí, lo rayaban, porque en este caso el 15 pues corresponde a hombre. Y las papeletas son así. En todas las papeletas que a nosotros nos vayan a dar, de este lado son mujeres y de este lado son hombres. En mi caso, yo soy el número 05 en la papeleta rosa, en la rosa que es un poquito más fuerte, porque nos van a dar 3 papeletas rosas. Una va a ser para federales y 2 son para elecciones aquí judiciales en el estado. Es para civil. Uno es para magistrado civil y la otra rosa, la rosa bajito es para jueces penales.
Entonces, por eso es tan importante que es el rosa un poquito más fuerte, donde dice magistraturas, Chihuahua, civil, y luego poner el 05. Aquí te da el recuadro la opción de marcar a 5 personas. Yo soy Leoncha con Debbie y soy el 05. Entonces, tú puedes votar por 5 personas o bien poner, en caso de que me apoyes con tu voto, únicamente el 05. Fíjate que, Debbie, y lo hemos platicado en otro espacio donde ya me había tocado entrevistarte. Digo que fue muy cortita la entrevista. Pero hubo resistencia al momento, obviamente, cuando estás acostumbrada a una cuestión de, digo, y es pregunta, digo, no es una cuestión de afirmación. Por tu parte, ¿hubo resistencia a someterte a este proceso? ¿Lo viste como una oportunidad? ¿Hubo esa doble discurso mental que te pudiste haber llegado a tener como en una toma de decisiones, que es, yo creo que es ese como el diablito y en la parte filosófica de un lado y del otro, y decir, a ver, ¿qué decisión voy a tomar? Esto es lo que pasa. Sí batallaste para aceptarlo. Sí, tomé me costó tomar la decisión, me costó en el sentido que lo tuve que pensar, lo tuve que decidir y decir, bueno, a final de cuentas, mi mamá utiliza una frase y dice, estas mulas nos tocaron y con estas tenemos que arrear. Claro. Entonces, frases de rancho que... Totalmente. Yo he salido del rancho, pero el rancho jamás va a salir de mí. Estoy muy orgullosa de verdad de ser serrana, de venir de la cultura del esfuerzo, yo soy una profesionista que viene de la papa, del maíz, del frijol, y soy muy orgullosa de eso. Ese es un logro de mis papás, es un esfuerzo conjunto de toda mi familia. Entonces, esa es la parte de decir, bueno, y cuando estaba todo lo de si se iba a hacer la reforma o no se iba a hacer, pues a final de cuentas todos estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a que nosotros fuera por medio de exámenes, ¿no? Y cuando se lleva a cabo la reforma, digo yo, bueno, ¿entro, no entro? ¿Qué hago? Y dije yo, bueno, tengo la capacidad, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, pues le voy a entrar. Política es algo que no sé y lo que sí sé es pues tener contacto con la gente. Siempre he sido una juzgadora de puerta abierta, conmigo jamás has tenido que hacer una cita o buscar una cita porque yo siempre recibo a todas las personas. Entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer y lo voy a intentar. Y aparte también, como tú dices, somos mujeres serranas, venimos de un esfuerzo, venimos de una cultura del esfuerzo, hay que ganártelo para hacerlo. Quienes estudiamos un posgrado, tú lo sabes, te implica muchísimas cosas y no solamente la cuestión monetaria, que en algunas cuestiones o algunas personas lo pagan, ¿verdad? En mi caso, pues yo los obtuve por medio de una beca, todas por beca, pero te implica mucho esfuerzo. Claro. Tener casa, tener hijos, tener trabajo, estar en la escuela, hacer una tesis de posgrado. Solamente quienes lo hemos hecho sabemos lo que implica, ¿no? Sí, yo creo que cuando se acaba cada semestre y voy ya este semestre acabó la maestría, pero muchas la verdad felicidades. es que, gracias, pero la verdad es que sí me gustaría seguir, o sea, digo, comparto esta parte contigo de la excelencia académica, de la generación de 10, de ir a conocer al presidente de la República porque fui el alumno más destacado en el estado en sexto año de primaria, de seguir concursando en secundaria. Qué padre. De salir con excelencia académica cada grado que he pasado, y que no recordaba lo glorioso que es la academia, ¿eh? O sea, yo salí, tenía 21 años, ahorita ya tengo 39, o sea, ya hace bastante tiempo, y volver a agarrar el hábito. Pero cuando llegué, incluso mis compañeros de trabajo me lo decían, un jefe de ahí de ventas, dice, andas bien emocionada, ¿verdad? ¿Te gusta este tema? Sí, le digo, es que a mí sí me gusta mucho la academia. O sea, como que había perdido de vista que tanto me gusta investigar y leer y ese tipo de cuestiones. Y el estrés que te genera también, hasta lo aprendes a disfrutar, que luego cuando ya estás en el momento dices, ay, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué me metí a esto? ¿Quién me trae? Ajá, sí, o sea, si no puedo ni dormir, si ahí traigo problemas hasta, o sea, de verdad hasta de salud, porque traigo ansiedad, pero dices, cuando lo terminas, dices, mi meta, esta era mi meta. ¿Te pusiste entonces de meta llegar a ese tribunal? En este momento, ¿en qué puesto estás? ¿Cuánto tiempo llevas al frente del Poder Judicial? Porque sé que ya estás en el Poder Judicial. ¿Y sabes qué me llamó la atención ahorita que dices, yo vengo del origen de la papa, del frijol y del maíz? ¿Cuánto de ese origen te vuelves sensible
a aquellas personas que están en una disyuntiva cuando sabemos que en los pueblos el derecho agrario es un tema también muy complejo, la propiedad de la tierra, la propiedad de los bienes, las herencias de los abuelos, que generan los pleitos entre los tíos y los primos y las navidades tormentosas. ¿Qué digo? No nada más en los pueblos, se dan en todos los lugares, partes, pero sí. Sabemos como esa dinámica cuando vas a la posada o a la fiesta o a la Navidad en el rancho que hasta balazos terminan dándose, de verdad, pues digo que yo soy de Belleza, que pasa mucho esta situación. Sí, de verdad, ¿qué fue para ti el hecho de decir o qué determinó decir, vamos, voy porque me he capacitado, porque soy una persona que ha batallado y soy tal vez una persona que se avienta al tema del esfuerzo? Como dicen que el chihuahuense, ¿no? Que se crece ante la adversidad. Así es, eso es parte de lo que nosotros somos como chihuahuenses. Así es, y sobre todo esta parte de que la gente sepa que los mismos contendientes que están en este momento es gente que tiene una preparación enorme desde la parte académica y en el quehacer judicial. Creo que esa parte del quehacer judicial, Karina, es bien importante, claro. Porque mira, simplemente yo te aseguro que el día que tú saliste de tu carrera como periodista o en comunicación, pues no sabías lo que sabes ahorita. No, o sea, no es lo mismo tener la receta del pastel que hacerlo, que saber hacer el pastel. Sí, claro. Entonces yo siempre digo, bueno, ¿cómo vas a llegar a revisar una sentencia si en tu vida has hecho una? Ajá. ¿Cómo vas a estar al frente de una oficina judicial, de un juzgado, si jamás has estado en uno, ¿verdad? Y hay gente que tiene mucha preparación, pero bueno, en mi caso yo combino ambas partes. Yo tengo la preparación porque me he esforzado por prepararme, por siempre estarme preparando. Aparte, ser docente siempre te tiene actualizado, ¿no? Siempre claro. te tiene que tener presente y tienes que estar presente en todos los temas novedosos, en todos los temas actuales, porque los jóvenes ahorita tienen acceso a todo. Y como yo les digo siempre a mis alumnos, lo que esta maestra les enseña no es todo lo que hay, es lo que yo considero más importante y ustedes siempre tienen que investigar un poco más. Entonces, bueno, yo he estado frente a juzgado durante más de 9 años, donde hace poquito grababa un podcast y me llamó la atención lo que me decía. Me dice, es que yo estuve preguntando y a usted en ocasiones le han llamado que es juez bombera. Dice, porque cuando hay un juzgado complicado, pues a usted la mandan a que saque adelante toda esa parte. Pues es que no solamente para ser juzgador no necesitas únicamente la capacidad jurídica, el conocimiento jurídico, sino también la parte de saber administrar una oficina, claro, de saber manejar el personal, porque somos compañeros y yo siempre les he dicho, somos un engranaje casi perfecto que funciona desde la barra, donde mis compañeros reciben la promoción, hasta mí, que soy quien firma el acuerdo, revisa la sentencia, mi compañero que cose el expediente, porque literalmente nosotros cosemos los expedientes con hilo y vuelve otra vez el expediente al frente de la barra. Entonces, no es un trabajo de uno solo, es un trabajo de un equipo y hay que enseñarle. Yo siempre les decía, bueno, en esos elementos, tienes que revisar esos elementos para determinada acción. ¿Lo sabe? Si no lo sabe, yo se los enseño. A final de cuentas, en el juzgado me sale el alma de maestra, ¿verdad? Y eso me ha permitido enseñar también a los propios juzgadores y aprender también de ellos, porque creo que de todas las personas uno aprende muchísimas cosas. Si yo hubiera sabido, Karina, que mi formación de sembrar frijol, de calibrar una máquina que cada que tantos pasos se tiene que sembrar, soltar una semilla de maíz para dar clases, yo hubiera dicho que no, que nunca me iba a hacer, que nunca me iba a servir. Pero ahorita que yo doy contratos y que vemos los contratos en cuestiones agrícolas, pues me sirve. Todo eso me ha servido. Claro. Saber manejar un tractor, saber manejar un dompe, arrear vacas, vacunar vacas, piscar, o sea, yo creo que piscar es de los trabajos más duros que hay toda la vida. Y el más duro yo creo que es el piscar papa, que en tu tierra por el frío pues también se debe de dar, porque la papa únicamente se da en condiciones climatológicas un poco más frías. Creo que piscar papa es lo más duro, ¿no? Porque hay que levantarte bien temprano para que no pegue tanto el sol, la tierra está muy helada. Entonces, muy orgullosa de lo que he hecho. Decido estudiar Derecho, me preguntabas ahorita porque
yo creo que de alguna manera influyó. Mis papás, mi mamá ahorita, es una mujer de 76 años, va a cumplir mi mamá 77 años, y está estudiando inglés. Ay, qué padre. Entonces, mi mamá dice, yo siempre quise estudiar, pero mis abuelos le dijeron, ¿sabes qué? Nada más lo que hay aquí, y lo único que había era primaria. Entonces, mi mamá estudia la secundaria y estudia la prepa mediante correo. Imagínate lo que tardaba el correo en llegar a mi pueblo. Claro. Y lo estudia, y mi papá dice, es que si yo hubiera podido, yo hubiera sido abogado. Creo que ese es el origen intrínseco, interior que yo traigo, que fue lo que me hizo decidirme, ¿no? Por estudiar, por prepararme y ser abogada. Y mi papá está muy orgulloso de que yo sea abogada. Ahorita mi papá es un hombre con Alzheimer y lo he platicado abiertamente. Y mi papá todo se le olvida, menos que estoy en campaña. ¿Cómo? ¿En sí, serio? Me habla y me dice, mija, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la campaña? Todo se le puede olvidar. Hace días no se acordaba de quiénes eran hijos mis hijos. O sea, dice mi mamá, pues su papá es fulano. No, dice la mamá, ¿quién es? Entonces fue doloroso, ¿sí sabes? Porque no se acordaba que mis hijos eran mis hijos, sus nietos, porque yo era su hija, ya no se acordaba de mí. Pero ahorita eso lo ha traído como muy activo y pues me tiene muy contenta. ¿Cuánto tiempo hace que le detectaron esto a tu papá? Más o menos unos 8 años. ¿Y lo has notado que se ha deteriorado más? Sí, se va deteriorando. Mi papá tuvo una caída muy fuerte hace 2 años y eso le avanzó muchísimo más el Alzheimer. Y hace poquito, hace como unas 2 semanas, se volvió a caer otra vez. No tan impactante como hace 2 años. La situación personal que me dijiste. Pero sí, pues fue una caída, ¿no? Y todas las caídas, afectan un poco más, porque físicamente mi papá dice, es que estoy malo de una pata. Pues no es que esté malo de la pata, es que su cerebro ya no manda la orden para mover la pierna, ¿no? Neurología. Sí, entonces, pues es una situación difícil, sin embargo, yo lo valoro todos los días. Yo todos los días en las mañanas les marco a mis papás, hago videollamada con ellos y hablo con ellos. ¿Están allá? Ellos viven en Estados Unidos. Okay. Mis papás viven en Estados Unidos, y hablo con ellos todas las mañanas y cómo están y cómo les va y cómo amanecieron y cómo durmieron, cómo amaneció el azúcar, ¿verdad? Porque de repente a mi mamá trae muy disparada el azúcar. Entonces, soy muy afortunada de disfrutar todavía a mis papás, de oírlos, de hablar, de platicar con ellos. A mí no me... Hay días en que a veces mi papá no sabe quién soy, piensa que soy una de mis hermanas, pero yo sí sé quién es él y esa es la parte que a mí me importa. Entonces, es un día a día. Es un día a día eso. Y pues echándole ganas, ¿verdad? Y luchando por tratar de verlos. El año pasado los tuve una buena temporada aquí conmigo, tratando de buscar todos los remedios que hay, ¿verdad? Me decía ayer una señora en Infonavit Nacional, dele cierta fruta para dele aceite de coco. Todo lo intentamos, Karina, todo lo intentamos. Y gracias a Dios está muy bien. O sea, realmente para los años que tiene, pues está muy bien. Uno de mis hermanos, olvídate, o sea, súper encarga de mis papás y lo cuida y lo lleva y al dentista y todo, o sea, muchas cosas que no dimensionamos, Debbie. Mira, que vives en esa parte que la gente a veces piensa que cuando decían ahorita, ¿no? Que tu vida es perfecta. Que decías que no, es que viven en una casta de oro, son súper ricos, o sea, claro que no. Esta profesión, igual que todos los trabajos, si tú te esfuerzas, te permite vivir bien, pero no te permite ser millonario. No te permite ser millonario. Tendrías que dedicarte a un tema de negocios. Mis hijos, pues han ido a escuelas, siempre becados, siempre han tenido becas. Y pues bueno, eso es parte de lo que nos ha tocado. Y yo vengo de una cultura del esfuerzo, de hay que hacerlo. Mi papá siempre me decía, mija, siempre para adelante, para atrás, ni para agarrar piedras. Entonces, son cosas, ya ahorita te revuelve todo, ¿verdad? Pero pues muy orgullosa y muy orgullosa de ellos. Fíjate que siempre me gusta abordar esta parte, la parte emocional, y evidentemente que se mueve al momento de hablar de ti. Porque en ocasiones nos han criado, o algunos se han criado con la idea de la falsa humildad de no te puedes reconocer cosas que has hecho,
porque no está bien, te lo tiene que reconocer alguien más. Pero no, yo creo que sí, como mujeres y como hombres también, de verdad, independiente del género, también es importante de vez en cuando voltear al espejo y decirte, ve cuánto has logrado a pesar de las circunstancias. Ve cuánto has logrado a pesar de haber aguantado en ocasiones, haber superado, haberte hecho una reingeniería personal, y ve dónde estás. Y ve lo orgullosos que están tus hijos. Tú no sabes, o sea, venir de fuera, venir de la sierra y venirte a estudiar, no es fácil. O sea, no es fácil moverte en un camión. La ciudad huele distinto. Yo me acuerdo que cuando yo venía en el camión de mi pueblo, yo llegaba y decía, ya huele a Chihuahua. Sí. Y yo distinguía el olor de la ciudad. Y llegaba de mi pueblo y pues hueles a leña, ¿verdad? Y pues allá se calientan uno con leña. Y dice yo, ay, es que todavía huelo a Bravo. y pues muy orgullosa de venir y de haberlo hecho, o sea, de cambiar. Me dijo un doctor, un día fui y me dice, yo tuve una situación de una enfermedad y tuve muy fuerte, y a mí me dio parálisis facial muy, muy severo. Y yo le decía al doctor, le decía, después de donde vengo y lo que había, pues me fue bien. Pero mi parálisis fue tremenda, o sea, mi papá me veía, mi mamá me veía y se le salían las lágrimas. ¿Por estrés? Tenía 7 años, entré de un lugar, estaba frío, haciendo mucho frío, estábamos con un calentón de leña, muy calientito, sí, y había un pasillito en casa de mi abuelita, y crucé el pasillo a la cocina, que también estaba muy, muy calientito. Entonces, yo en la noche le decía a una de mis tías, porque me quedé en casa de mi abuela, le decía, me duele un oído, me zumba un oído, y yo nada más oía, y en la mañana me dice mi tía, ¿qué te pasó? Y yo, ¿de qué? Y yo no distinguía, pues la boca totalmente aquí pegada a la oreja, o sea, no, perdí totalmente, nunca fui a terapia de rehabilitación, nunca fui a nada, y pues bueno, me fue bien, y me dijo el médico, me dice, pero ahora ya grande, y ahora ya grande, me dice, pues realmente usted cambió su estrella. Y le decía yo, ¿por qué? Y me dijo que era una película que después vi a consecuencia de eso, pero a nosotros, primero, como foráneos, a todos los foráneos nos cuesta mucho. Yo les digo a mis alumnos, yo con los foráneos tengo concesiones. ¿Por qué? Porque ya me tocó vivirlo. Porque los foráneos en el pueblo se nos va la luz, llueve mucho, ya no hay internet, o sea, muchas cosas que pasan, ¿no? Y nos tocó vivirlo, como dices tú. Y como mujeres, o sea, yo estoy encantada de que tú hagas este tipo de programas. Y no es discriminación, porque realmente los hombres, por nuestra propia cultura, el movimiento ha sido distinto, ¿no? Y decía un exgobernador hace poco tiempo, dijo que en el Poder Judicial había muchas mujeres, y el presidente se dice, ay, sí, hay muchas mujeres en el Poder Judicial. Pues sí, pero todas tenemos rangos más bajos, los rangos más altos, pues los ocupaban en su mayoría hombres. Entonces, pues también eso es algo que he visto de alguna manera en ventaja en este proceso, ¿no? Sí, claro. Que son, paridad. Vamos a hacer mediante 30 magistrados, pero seremos 15 mujeres y 15 hombres, entonces va a haber paridad para nosotras también. Y bueno, yo con mi casa, con mis hijos, yo siempre les he enseñado, o sea, aquí hombres y mujeres lavan trastes, alzamos camas, lavamos ropa, o sea. Debbie, ¿cuándo te decides a irte por la parte civil? ¿Tienes experiencia en otra área del derecho? ¿Hubo alguna otra área que te llamara la atención? Y de verdad, este interés sobre todo por determinar y sobre todo que la gente entienda, que entendamos qué se hace en una magistratura civil, porque luego es como, como que todo el mundo nos vamos al Poder Judicial por la parte penal, de verdad, o por la parte familiar. Pero luego no dimensionamos como la parte civil, qué es lo que hace un magistrado civil, qué es lo que hace un juez civil, y sobre todo, ¿a qué le abonas al bienestar, por ejemplo, social o al bienestar de una familia? Porque pasa, o sea, estos pleitos o de una familia o de una sociedad mercantil o de una sociedad entre dos personas, que ya escaló el tema y que en ocasiones, me acuerdo que decías que lo más extraordinario es que se lograra hacer a través de la mediación. Sí. Y que en ocasiones llega a pasar, incluso ya con un caso judicializado a través de la mediación es cuando logran ponerse de acuerdo.
platícanos para tener esta dimensión de las cosas, que muchas denuncias que muchos ciudadanos en la calle tienen, muchas pueden estar relacionadas con el tema civil y ni idea tienen. Mira, la parte civil nos abarca a todos. La base del derecho, de todo el derecho, es el derecho civil. A mí el derecho civil me gustó desde que estaba en la escuela. O sea, yo veía derecho civil, leía, entendía perfectamente y siempre tenía 10 porque me gustaba y porque me llenaba. También tengo experiencia en materia familiar porque duré algunos años trabajando en un juzgado familiar. Y en materia civil vemos todo lo que son contratos. Todos los contratos que tú hagas. Compraste un carro, compraste una casa, contrataste para que te hicieran la cocina, compraste unos sillones, llevaste el carro al mecánico, compraste un seguro de gastos médicos y no te quieren pagar, o compraste el seguro del carro y la aseguradora no te quiere pagar. Eso es lo que vemos. Aparte también vemos todo lo que son herencias, testamentarios e intestamentarios. Es decir, cuando la gente deja testamento y cuando están intestados, ¿no? Cuando no hay testamentos, también eso son parte de las cuestiones que resolvemos nosotros. Cuando tú compraste una casa y no la has escriturado, pues también esas son cuestiones que vemos nosotros. Cuando compramos cuando llegan las personas a vivir a determinado lugar y que no está registrada la propiedad en el registro público de la propiedad, también son cuestiones que nosotros vemos. Delimitaciones de predios también, ¿no? Que dice, no, es que de aquí a ahí es mío, pero no hay una delimitación. Bueno, también esas son cuestiones que nosotros vemos. Entonces, si te fijas, realmente el derecho civil abarca todo. ¿Del derecho civil se desprendería la parte agraria? El derecho civil es la base de todo el derecho. Mira, si tú ahorita sabes procesal civil, con ciertas variantes, sabes procesal mercantil, sabes procesal laboral, sabes procesal familiar, un poquito de la parte penal, o sea, todo el derecho civil, a final de cuentas, y casi siempre recae en el derecho civil. Por ejemplo, derecho penal no es una materia que yo maneje, pero cuando a veces quieren las personas reclamar gastos y costas, ¿no? Gastos y costas es materia civil. ¿Gastos y costas es? Lo que te genera el gasto de haber realizado una demanda o una denuncia. Sí, ya. Entonces, luego, como por ejemplo la parte familiar. La responsabilidad civil es un tema novedoso que apenas está empezando a ver nosotros también en el país. Está bien interesante. Entonces, también recae en el derecho civil. Mira, es que me quedé pensando, por ejemplo, una denuncia familiar o una demanda, perdón, con pensión. Una demanda. Sí, porque la denuncia es penal. La demanda es de todas las demás casi te vas volviendo abogada. Sí, ya. El otro día veía así un meme que salía como una tipo marmota, no sé qué es, que decía, el penal doloso es por avaricioso o algo así. Y el culposo es porque es malo de alguna manera y el por otro, maldad. Y el otro es por baboso. O sea, entonces lo iba a subir y llámenme magistrada penal. Con honores. No es broma. La verdad es que sí, insisto, es un tema. Ahora entiendo porque prácticamente se podría decir que en la historia de la humanidad la base para llegar a acuerdos es un contrato. Hasta el matrimonio es un contrato. Así es. El acuerdo con los derechos sobre los niños o los niños sobre sus derechos y la exigencia de la parte familiar es un contrato prácticamente que tienen que estar los padres. Es un convenio que es la parte amplia y el contrato es la parte en derecho estricto, ¿no? En derecho reducido a esa parte. Sí. Entonces, por eso se dice que el matrimonio es un contrato. Pues sí es, o sea, sí es. Es una de las decisiones, yo creo que más fuertes de tu vida. ¿Qué vas a estudiar y con quién te casas? Sí, y creo que cuando tenemos 18 años, yo en mi caso tuve que elegir cuando tenía 17 años mi carrera. Yo pensé que te casaste a esa No. Se me hace muy difícil. A los 17 años tuve que salir del bachiller, escogí la carrera. Entonces, yo ahora volteo y lo veo y digo, pues es que están bien chiquitos. Sí, están bien chiquitos para estar tomando la decisión de vida, ¿no? Ayer andaba en una colonia aquí en la ciudad y va un grupo de jovencitos y me dice, es que queríamos venirte a conocer, me dicen, porque queremos ser abogados. Qué padre. Y queremos que nos ayudes a ver cómo vamos a decidir hacer inspiración. Si somos o no. Y les digo yo, tienes que hacer, cuando tú vayas a decidir qué vas a estudiar, tienes que decidir, creo que la parte importante es
qué quieres hacer cuando seas grande? Sí. ¿Qué te llena cuando seas grande? ¿Qué te hace Permitirte feliz? soñar. Esa parte de que te haga feliz, creo que esa es la parte que entonces dices tú, bueno, a mí me hace feliz entrevistar gente, a mí me hace feliz estar frente a la tele. Fíjate entonces, pues estudia comunicación. Si a ti te hace feliz los animales, entonces, pues estudia veterinaria, ¿verdad? Y lo que te haga feliz y lo que te llene, lo vas a hacer tan bien que te va a permitir crecer. Yo creo que a mí eso es lo que me ha permitido prepararme, crecer, ir escalando, porque he tenido todos los cargos en el tribunal. Entonces, esta pasión por lo que hago, porque me gusta, porque tengo esa parte adentro que me llena, es lo que me ha permitido hacer, creo que las cosas bien e ir creciendo y preparándome siempre, ¿no? Oye, Debbie, fíjate que creo que es una realidad varias cosas de las que estás diciendo y las comparto por completo. Porque a todos nos cuesta trabajo elegir carrera. Pues yo al momento de que era la niña todóloga que participaba en oratoria, en declamación, estaba en la escolta, estaba en todo, ¿no? Andaba, bailaba folclore y cantaba y hacía de todo, digo, en el pueblo y que buscas ocuparte. Yo siempre me doy cuenta que siempre he sido como una persona que tiene que estar ocupada todo el día, o sea, desde muy chiquita. Me está cayendo el 20 ahorita que estamos teniendo esta plática, ¿eh? Luego, para mí son muy edificantes estas pláticas que tengo con distintas mujeres porque como que empiezo a hacer un autoanálisis. Te digo que en todas partes aprende uno algo. Sí, entonces recuerdo que cuando yo iba a estudiar la carrera, pues a mí me dijeron aquí en Parral y una de las carreras del TEC de Parral. Pues la verdad es que a mí siempre se me dio mucho, aunque no haya decidido seguir por esa área, la parte físico-matemática y química. Entonces estudié un semestre de ingeniería química. Cuando me puse la bata y empecé a agarrar los matraces y empecé a agarrar a todo el equipo de laboratorio, me pregunté eso, dije, a esto me voy a dedicar. O sea, esto me llena realmente. Esto soñaba cuando era niña. Y ahí dije, no. O sea, sí puedo ser muy buena, sí pueden irme muy bien en las calificaciones, porque soy dedicada. Claro. Entonces, pero no me veo haciendo esto. Y sí creo que eso es importante, identificar tu pasión desde muy chico. ¿Qué soñabas? Yo recuerdo un coaching que tuve con un doctor en Derecho que fue catedrático también ahí en la UACH y formó a muchos abogados. Un coaching que él da, que dice, ¿qué te movía de niña? Y yo me pongo a pensar, de niña, a mí sí me movía esto que estoy haciendo. O sea, yo me acuerdo que jugaba en un pasadizo de una casa de 1880, te digo, porque ahí está una plaquita en mi casa, allá en Valleza, que es de las primeras casas del pueblo. Y había un pasadizo, un cuarto de tiliches, así viejísimo, y me metía a jugar y jugaba a que era Lolita Ayala, a que, ¿sí me explico? Que eran las noticias, entonces ya era lo tuyo. Sí, ya era lo mío, pero creo que sí es importante eso, y qué padre que tengas la oportunidad de verdad de influir en nuevas generaciones y decirles, sí puedes lograr tus sueños, nos puede costar mucho, y sobre todo esto, lo que más cuesta es lo que más se disfruta cuando lo logras, lo que más cuesta, cuando tienes ese logro, lo haces por ti, por lo que inspiras. Sí, por poner orgulloso a tus papás, dime si no, por poner orgullosos a tus papás. Yo creo que cuando te vienes de fuera es, por ejemplo, para mí era un tema de conciencia, de decir, mis papás me están pagando casa acá, comida, mi escuela, porque en ese tiempo no había escuela, se podría decir que una universidad que no fuera particular. Déjame adivinar, no puedo hacerlos quedar mal, Ajá. No puedo quedarles mal. Claro, pues hazlo. Entonces era la típica niña ñoña esa de, no hay clases, y mientras otros desperdiciaban 3,000, 4,000 pesos que se pagaba, porque la escuela tampoco era tan carísima, al mes, yo iba y exigía que me dieran clases. A ver, era un tema de, oye, yo te estoy pagando para que me enseñes. Claro. Y me van a decir, ay, qué ñoña, Karina. Pues siempre he sido ñoña. Y los que me conocen saben que soy bien ñoña. Pero a ver, yo te estoy pagando y mis papás están allá rompiéndose. Exacto. O sea, mi papá, y nunca lo había dicho, fíjate que se han dedicado, pero mi papá en su momento jubilado de CFE y de la gente que anduvo en la calle, que tú los ves en la calle con el sol tremendo. Arriba de los postes. Sí, liniero. Se podría decir que esa era la parte. Y mi mamá comerciante. Mi mamá no la dejaron trabajar, no la dejaron estudiar porque mi abuelo la vio jugando básquetbol en la secundaria y le dijo que eso no lo tenía que andar haciendo una
Una niña. Una señorita, pues para el berrinche de mi mamá, se fue de mojada a Estados Unidos a los 14 años. Ay, o sea, una cosa increíble de mi mamá. Yo creo que si hay alguien a quien tengo que admirar es a mi madre porque ha roto y rompió muchos esquemas de mi familia y aún así yo todavía sigo rompiendo algunos ahí con ella. Digo, mi papá, que en paz descanse, me lo dijo, prepárate, sal, porque no sabes, y lo voy a decir, aquí sí lo puedo decir, qué cabrón te va a tocar el día de mañana y no quiero que ningún cabrón vaya a maltratarte. Entonces prepárate para que si el día de mañana pasa algo, tú tengas cómo sacar a tus hijos adelante. Y yo aún así, como tuve un papá muy lindo y un papá feminista y una familia de mi papá que aunque eran de un sacerdote, maestros y mis tíos, ¿no? Siempre ellos vieron y siguen viendo a la mujer de una forma tan bonita. Entonces yo estoy segura que el tema del feminismo va más allá de, no me considero ya feminista porque creo que se radicalizan cosas y cuando hay grupos que luego quieren poner un feministómetro, es donde digo yo, o sea, ¿con qué calidad moral te crees que tú que puedes decir que yo soy o no soy? O no, pues no soy, entonces si no quieres no soy. Pero definitivamente el apoyo a las mujeres yo creo que siempre se debe de dar. Sí sigue habiendo una situación, y lo debo de decir como en ocasiones de que somos las más difíciles para poder ponernos de acuerdo, debo de decirlo, que también he trabajado con muchos hombres y mujeres, pero aún así creo que las mujeres podemos aportar mucho, desde esa sensibilidad que tienes distinta a un hombre, desde esa capacidad de organizar. Sí, de organizar y de percibir la vida, incluso en la parte agrícola, de una forma distinta a un hombre. De verdad, el hecho de ponerte metas altas. Ahora, vamos a enfocarnos en el tema de la magistratura. ¿Cómo llega alguien con un caso contigo? O sea, ¿cómo crece una situación que pudieras arreglar entre familiares de una herencia, pero resulta que uno de los hermanos o dos hermanos no firman? ¿Cómo llega a un tema de un juicio? ¿Cómo empiezan? ¿Dónde ponen, no sé, en qué instancia inicia una situación? ¿De dónde atraen? Porque, por ejemplo, las fiscalías es algo muy natural, ¿no? Y lo dices, ya se judicializa el caso. Y luego, vas a previa, ya no lo sabemos. Ajá. Acá, ¿cómo se presenta el escrito de demanda, que no es propiamente demandar a alguien, ¿no? Sino es demandar justicia en cuanto a la división de los bienes. Ok. ¿En dónde? En un juzgado civil se presenta. Bueno, ahí te hago la aclaración. Dicen, bueno, ¿por qué si los bienes son cuestiones de familia, lo ven jueces civiles? En Chihuahua es el único estado en el país que todo lo que se ve en materia de sucesiones lo vemos los jueces civiles. ¿Por qué? Por una cuestión histórica que luego te contaré. Entonces se presenta la demanda, llega ahí, el juez de oficio manda pedir actas de nacimiento al registro civil, distintas a las que se están presentando. ¿Para qué? Para no vulnerar los derechos del resto de las personas, ¿verdad? De los que no están compareciendo, porque como dices tú, a veces hay hermanos peleados y dos fueron los que vinieron a presentar, pero pues está la esposa y está más hermanos, entonces hay que mandarlos llamar. Los mandamos llamar. ¿Qué pasa ahí? Que hay ocasiones en que las familias no se ponen de acuerdo. Sí. Entonces, cuando los asuntos llegan con nosotros, es porque la familia ya no se puso de acuerdo. Es porque tú no te pudiste arreglar con el mecánico, con el carpintero que te arregló la cocina. Eso te iba a decir, oye, Debbie, sobre todo ahorita, y qué bueno que volviste a retomar el tema, porque era algo que traía guardado en mi ronco pecho, la importancia de verdad que tiene de generarle conciencia. Nosotros, sabes que hay un área de denuncias en Canal 44. No tener conocimiento. No, bueno, entra, haz de cuenta, poquitito antes de que entren las entrevistas. Está un área donde ponemos un teléfono y entran las llamadas directas. Nos ha tocado escuchar de todo, que si no les gusta nuestra forma de pensar, pero en su mayoría te puedo decir que hay mucho problema con los adultos mayores, o sea, ellos, con ellos, porque todavía siguen confiando mucho en la palabra. Y luego dicen, le di 30,000 pesos a un albañil para que me hiciera. Recuerdo mucho un caso de una señora que nos decía que tenía como colgado el techo porque el albañil ya no le respondió, le dio no sé cuánto dinero y le decíamos, ¿tiene comprobantes? Mínimo un WhatsApp o algo donde usted haya llamado. No tengo nada. Hijo.
Bueno, ahí también se puede, Karina. ¿Sí? Sí. A ver, platícanos cómo. Se hacen primero unas diligencias, se hace unos medios preparatorios, unos medios preparatorios a juicio, donde de esa manera tú vas a tratar de acreditar que efectivamente tenías un contrato, porque los contratos no solamente son escritos, los contratos son de palabra. Yo siempre he sostenido que uno camina con su nombre y su palabra. Siempre. Pues de rancho, volvemos al tema. Volvemos a lo mismo, pero que lo más importante es la palabra. Definitivamente siempre hagan el contrato por escrito, pero quien no lo hace no está totalmente en estado de indefensión. Hay esos medios preparatorios a juicio. Se hace el medio preparatorio, se manda a llamar a la persona o se le manda, la palabra es interpelar, pero es como preguntarle, oiga, a usted Karina le dio 30,000 pesos para esto. ¿Y qué te dice no? Y si me dice que sí, bueno, pues entonces ya eso se adjunta y entonces con eso, esa es la base para presentar la demanda. Pero ¿y si dice que no? Pues hay y no hubo testigos. Y no hubo testigos, perdona. Salud. Pues hay cuestiones más complicadas, por eso siempre tienen que hacerlo por escrito. Si no hay testigos, si no hay si la persona dice, porque hay gente descarada también, ¿verdad? Que dice, no, claro. No, yo no hice nada, ni lo conozco, ni nada. Y uno así como que, ¿qué está pasando? Y hay mucho abuso, Karina. Fíjate, ahora que estaba en las colonias, me decía una señora. Es que muchas denuncias son así, te lo juro, que nos hablan a nosotros al canal. Y me decía una señora, oiga, me dice, estoy bien preocupada porque este año no he ido a renovar mi testamento. Y le digo, ¿cómo que a renovar? Le digo, va a cambiar de herederos. No, me dice, son los mismos. Le digo, el testamento no se tiene que renovar. ¿Por qué abusan de esa manera de la gente? ¿Y las autoridades están recibiendo el dinero? Pues no se hace ante... la renovación del testamento lo hacía en una notaría. Entonces, ya le expliqué. O sea, no es el hológrafo que pagas en septiembre. No. Ya le expliqué yo que si no va a cambiar de herederos, que no tiene que estar cambiando el testamento. ¡Qué abuso! O sea, es un abuso y eso no está bien. Claro. Oye, y preguntarte, por ejemplo, yo me pongo a pensar, los mentados contratos marco y el caso de Aras, por ejemplo. ¿Por qué fue más por la vía penal que por la vía civil? Por la vía civil también hubo. ¿También? En los casos de todos los asuntos de Ara, las demandas, lo que fueron demandas, se hizo en materia civil. Y hubo una condena. En ese sentido, creo que todos los juzgadores juzgamos de la misma manera, en el que se les condenó al pago. Hay bienes embargados. Ahorita no sé cuál sea el proceso en el que, o la etapa en la que están, porque en eso pues yo me voy a la Comisión de Disciplina del Consejo, que es donde estoy ahorita, y ya desconozco esa parte de cómo estén ahorita, ¿no? Pero yo dicté bastantes sentencias donde se condenaba a Aras y había bienes embargados. Entonces esos bienes lo que hacen es que se rematan, se liquidan y luego se paga a las personas. ¿Qué es importante que sepan, Karina? Pues que es en grado de prelación, es decir, el orden en el que se fueron inscribiendo, en ese orden es en el que se les va pagando. Fíjate que siempre lo hemos dicho mi compañero en el noticiero y tu servidora, incluso cuando se logre con algún asesor financiero, hacer algún tipo de corrida financiera, va a estar bien compleja. O sea, mira, a ver, yo puse primero dinero, pero a mí sí me entregaron de mi 1,000,000 o de mis 5, de mis 20, o digo, gente que entregó todo su patrimonio. Pero, pues es que también... No, yo te entiendo que vamos a caer en lo de nadie los obligó. Yo sé. No. Yo no me refiero a esa parte de nadie los obligó, sino, pues, tenemos un dicho popular los mexicanos, ¿no? No hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Ajá, los huevos de la gallina en la misma canasta. Y no todo lo que brilla es oro. Por algo existen los dichos populares. Exacto, o sea, era demasiado maravilloso. Para que pudiera ser Oye, real. pero es que de verdad el imaginario colectivo yo creo que es algo que también, no sé si tú lo has notado o es algo que has considerado proponer a alguna instancia en donde se dé más como tipo capacitación o difusión a este tipo de actos. Me refiero a lo siguiente, al imaginario colectivo se le olvida bien fácil las cosas, o sea, como que es generacional. Te digo porque por lo menos allá en Valleza, Parral, Huachochi, hubo un fraude igual cuando yo estaba chiquita que se llamaba Pegaso. No sé si supiste de este caso. Mis papás fueron de esas personas que le metieron lana, pero allá lo manejaban como si fuera tipo ahorro para como un seguro escolar, como el Segubeca de Seguro en Monterrey, haz de cuenta, ya metí acá hasta el gol. Pero ahí era
era una empresa que se supone que también metías el dinero y te va a dar un rendimiento altísimo, entonces tus hijos, mi papá y mi mamá pensando en el futuro de mi hermano mayor y el mío, lo hicieron y nunca regresaron. La semana pasada estaba viendo, digo, hay unos comerciantes de allá, hay mucho comerciante que tienen toda una vida, se llama Almacenes Pacheco. Entonces hicieron una filial o una homónima, pero es como, no me acuerdo el nombre particular, pero es como un sistema Ponzi igual, pero con el apellido de ellos. Entonces empiezan a convencer a la gente porque es gente que ya tiene un prestigio, tienen toda una vida siendo comerciantes, saben que son abastecedoras grandísimas. Y dicen, es que ahí está el respaldo Almacenes Pacheco. Entonces tuvieron que generar una carta, mandarlo a todos los medios de comunicación y decir, nosotros nos deslindamos de las actividades, nosotros no manejamos temas financieros, no, nada, nada. Entonces están utilizando su nombre con algo que hace, te puedo decir, 30 años, ya vivió Parral y lo está volviendo a vivir y que ahorita vemos lo que pasa con Aras, lo que pasa con Yox, lo que pasa con cada una de estas situaciones y siguen cayendo. Pero no están en desamparo, es la parte a la que quiero llegar con esta situación y que prácticamente ya entiendo porque es la base de todo el derecho, porque pues sí, o sea, aunque sea palabra, estás haciendo tratos. Todo recae. Tú vas a una compra a la tiendita de la esquina o a cierta cadena comercial que hay, es un contrato. Ajá. Es un contrato en el que tú estás otorgando una cantidad por algo que te están dando. Eso es un contrato, sí, son contratos verbales. Es tanto como en su momento que yo daba cursos de ventas en Telcel y que te decías, ¿quién es tu cliente? Todos, el que se te pone enseguida, el que te pide desde el buenos días, el que te pide pásame una pluma. O sea, eso de tratar o no tratar bien a la gente tiene mucho que ver con precisamente estás haciendo un trato, o sea, es un contrato prácticamente. Exactamente. Y entiendo que así es la naturaleza del desarrollo desde el de palabra, que era lo que decíamos ahorita para el ganadero y para la agricultura en muchos lugares, todavía hasta la fecha mi palabra es la que cuenta. Bueno, a mí me pasa mucho eso, que todavía es como de, ¿y por qué no te sujetas a esto? Y es que está mi palabra de por medio. Sí. O sea, ese tipo de cosas que dices, ¿y por qué no te adhieres tal vez a un tema político? Pues, ¿por qué no? Ya me lo han preguntado. ¿Y por qué no? Porque mi palabra está de por medio y porque a mí no es algo que me interese. Pero es muy entendible, Debbie, esta situación. Finalmente, digo, porque si no, aquí nos vamos a llevar toda la tarde, porque ya estoy entendiendo. No, sí, de verdad, yo creo que se me ha ampliado este podcast más que ninguno, ¿eh? Yo creo que ya llevamos más de una hora aquí grabando, ¿verdad? Sí, yo creo que es el más amplio, lo vamos a tener que dividir en dos, este podcast, pero mira, para que veas que sí es un tema de duda que a mí me nace a partir de las dudas que llegan a tener personas que se comunican, porque el periodista eso es, tienes que estar cercano a lo que la gente y tú percibe. Escuchas, es parte de lo que haces. Sí, claro. Entonces es como, a ver, tanto adulto mayor que en este momento no sé ni qué decirle y cómo asesorarle, porque es, a ver, agresiones, váyase al área penal. A ver, un pleito con que mi ex esposo no me quiere, váyase al área familiar. Un maltrato hacia la mujer, váyase a la FEM. Pero si esta parte, sí en ocasiones nos quedamos medio trabados, te lo debo decir. Le di al maestro, le di al albañil y no terminó, no lo hizo, no construyó. Entonces que se acerque a un juzgado civil. Que se acerque a un juzgado civil. A un juzgado civil ya entra la demanda. Creo que ahí la parte ideal donde acercarse es a Defensoría de Oficio. Y ellos lo guían, le hacen la demanda y la presentan. Es lo que está enfrente del Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad? Sí, es donde está ahí, donde está enfrente de la parada del Vivebus, ahí enfrente está, dice Defensoría Pública del Estado. Ahí está. Oye, Karine, te quería agradecer. Mira, traes el número 5 ahí. No me había dado cuenta y vengo de rosa, mira. El 05, sí, claro. Las casualidades, oye, las casualidades no son, yo siempre he dicho y siempre he creído en ese tema de esta persona con sus cuestiones metafísicas. Pero siempre he creído que nada en esta vida es casualidad. Incluso conocer a personas. Todo es casualidad. Sí, siempre. O diosidencias. Creo mucho en ese tema de las diosidencias. Nuevamente, dinos cuál va a ser esta boleta en la que vas a estar, qué número, cuál es tu nombre y sobre todo, pues el hecho de que sabes cuando alguien está al frente de un grupo, debo de decirlo, ¿eh? Siempre que yo entrevisto a alguien y me explica así con peras y con manzanas y a mí me encanta de verdad entender a gente que es experta en un tema y te puedo decir que te lo agradezco. Gracias. Porque sí o sí tengo esa idea de que siempre aprendes todos los días, y de gente joven y de gente grande y de todos, y cuando te hacen sentir como parte del conocimiento y te ponen explicaciones tan simples
porque la gente es lo que necesita realmente, conocer. Y en ocasiones creen que la única finalidad del periodismo es informar. No, también es educativo. Es como una parte final que tal vez si no lo logras, pues no era el objetivo principal, pero sí se va dando. Y sabemos que en México pasa mucho conocimiento que tiene la gente de ciertos temas a través de los medios digitales, que es a donde se sube esto, Debbie. Y bueno, pues decirles, pedirte que les digas por qué votar por Debbie, o sea, realmente en tu experiencia, ¿qué te gustaría modificar, qué te gustaría hacer? Y pues te estaremos viendo, yo creo, el día de las elecciones o en tus redes sociales, sobre todo también para que la gente se pueda acercar o te puedan preguntar cosas a través de redes sociales. Soy el número 05 en la boleta rosa, en la candidatura a magistratura civil. Okay. Va a haber recuadros, ahí hay que poner el 05, con eso votas y ya queda ahí. Yo les recomiendo que si no van a votar por alguien más, pues los tachen o pongan nada más los números de quienes van a elegir. ¿Por qué votar por mí? Tengo la experiencia, tengo más de 24 años trabajando en el tribunal, tengo el conocimiento, que también, porque a veces pues, decía una jueza ayer, es que tienen 10 años, pues sí, pero no haces nada, pues sí, pero yo sí he hecho, ¿sí sabes? Y pueden verlo, todos tenemos algún amigo conocido y yo estoy segura que saben del trabajo que yo he hecho. Tengo la experiencia y aparte yo camino como un ejemplo para mis hijos y jamás estaría en una cuestión de corrupción o en algo que no fuera correcto hacerlo. Creo que la labor más importante que tengo son ellos y para mí ser un ejemplo para ellos, esa es la parte importante como mis papás lo han sido para mí, un ejemplo de honradez y de decencia, que lo que se hace con trabajo y se hace con trabajo bien hecho, no las cosas a medias. Entonces yo les estaría pidiendo su voto por la 05 en la papeleta rosa y que me apoyaran con él. Y aparte, pues siempre he tenido esa parte del trato humano, ¿no? De explicar las cosas como son. Siempre pienso en mi familia que no estudió, y cómo les explico yo a ellos las cosas para que ellos puedan entender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Claro, digo, nos tocó romper tal vez paradigmas, nos tocó ser parte de esa generación en nuestras familias en donde se nos dio la oportunidad de ver el mundo de una forma distinta y no podemos hacer otra cosa más que honrarlos. Así es. Tanto a nuestros ascendentes como a nuestros descendientes, ¿no? Así es. Gracias, Debbie, de verdad te agradezco muchísimo. Insisto, yo creo que lo vamos a tener que dividir en 2 capítulos este podcast porque estuvo larguísimo, pero creo que es la primera vez que me toca como muchas dudas que yo tenía y que ya me dejaste bien claras, como decir, mira, esto me va a servir porque el día de mañana que alguien me pregunte en un noticiero, en la calle, o porque de repente llego a un lugar, de verdad, un súper, le digo, oiga, ¿cómo le hacemos? Mire, fíjese que un basurero que está allá. Y allá le ando hablando a municipio, claro, a la hora que sea. Porque la gente me ve como esa parte de ayuda, de apoyo, y lo agradezco muchísimo. Y de conexión, que puedes conectar y que puedes decir, oiga, pues yo le ayudo porque sé que por acá, o sea, eso es bien importante, porque creo que cuando uno está en el lugar donde puedes ayudar, siempre tienes que ayudar. No, y aparte te sientes con una satisfacción enorme porque dices, ¿por qué no le hago más fácil el proceso de la vida a una persona si yo ya sé por dónde irse? Y además, para los que creen en Dios, eso se llama justicia divina, todo vuelve, y para los que no, se llama karma. Así es. Todo lo bueno que tú hagas siempre se te va a multiplicar. Y me voy a ir a un tema, te digo, a temas también metafísicos, es que si le metes todo, es una cuestión de causa y efecto. Lo que hagas bueno, se te devuelve así bueno, y lo que hagas malo, se te devuelve malo. Porque en ocasiones escuchamos la palabra karma y es de, ay, es tu karma. No, pero si hiciste cosas buenas, pues te van a llegar cosas buenas. Por eso te digo, o sea, quien cree en Dios, bueno, pues se llama justicia divina, y quien no se llama karma. Todo vuelve. Sí, Debbie, de verdad, nuevamente, gracias. Yo creo que van a salir muchos, pues se puede decir que reels o muchas partes. ¿Sabes sobre todo para qué? Para que la gente tenga claro esto. Hagan siempre un contrato, de preferencia, aunque sea un documento así, un papelito en mano, a ver, le entregué a fulanito de tal, o sea, de verdad, hasta una hoja de esas rayaditas, de las de cuaderno, una servilleta que lo hagan. Le entregué a fulanito de tal tanto dinero para que me haga el trabajo. Exactamente, el techo ubicado en la casa tal. Ajá. Y que se los firmen, siempre que lo hagan así, de esa manera. Así es, pues Debbie, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Pues nosotros nos despedimos del capítulo, yo creo que hasta ahorita el más largo que he tenido en Norteñas Chingonas, pero es que la verdad era una información que yo sé que como a mí muchos podemos llegar a tener dudas,
y que definitivamente entre más vamos conociendo nos hace tomar decisiones mucho más informadas. Así es. Y tenemos menos problemas. Claro que sí, a futuro. Gracias, Debbie, y pues nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.